All right. Shalom, shalom, familia. Yo soy oficial Ilan. Oficial Yerameel. Y esta es otra clase del Reino del Norte Radio, right? Ok, estamos aquí desde Los Ángeles, IUIC Los Ángeles. Ok, y les vamos a brindar esta clase. Dios permite, les abra el corazón del entendimiento, right? El corazón viene siendo la mente, que les abra la mente para que puedan entender los versículos. Ok, el espíritu que viene con estos versículos que Dios nos dio para darles hoy en día. Ok, ¿cuál es el nombre de la clase? El nombre de la clase es El temor de nacer de nuevo. El temor de nacer de nuevo. Y vamos a estar tocando, ¿verdad? ¿Qué es temor? Diferentes tipos de temor. Y el temor de nacer o renacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, de nacer de nuevo, right? Porque en Cristo tenemos que ser una nueva criatura, right? Pero mucha de nuestra gente, ¿verdad? Hasta estamos hablando también de esos que están en la verdad, que saben que son israelitas. Muchos de ellos están en un conflicto, all right? ¿Cuál es el conflicto? No pueden seguir adelante y crecer en el espíritu porque no quieren dejar completamente ese hombre o esa mujer vieja, right? So, primero quiero comenzar con este versículo, 1 Corintios 15 y 34. 15 y 34. Mira lo que el Señor nos dice acá. Lee eso. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 15 y versículo 34. Ajá. Velad debidamente. Ajá. Y no pequéis, Ajá. porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Léelo una vez más. Velad debidamente. Lee. Y no pequéis. Él dice, velad debidamente y no pequéis. El Señor nos dice, no estemos pecando. Y esto nos repite por toda parte. Sigue leyendo. Porque algunos no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque están en el pecado. Por eso Él nos dice que velemos y que ya no pequemos. Porque los otros son los que saben que no conocen a Dios. Vamos, lee. Para vergüenza vuestra lo digo. Y Él lo dice para la vergüenza de uno. Porque muchos no que se quieren arrepentir y dejar ese pecado que siempre está al lado de uno. Y unos creen que el pecado viene de Satanás, del diablo. No, el pecado viene de la lujuria, right? Viene de los deseos de uno, el lust que tiene uno, que tiene profundo, que está en el profundo de la mente y del espíritu de uno, right? Ahora vamos a comenzar con el libro, ¿cuál quiero? Sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón.
¿qué es el temor? Porque hay diferentes tipos de temor, right? Pero vamos a hablar de el temor que uno tiene hacia ciertas cosas, hacia la verdad, hacia cambiar, porque eso es lo más grande que es difícil para muchas de nuestra gente, es el cambio. Todos han estado ya, ¿verdad? Están a justo o están ya, ¿cómo se dice? Comfortable, Qué gusto. a gusto a su manera de vivir la vida y cómo han sido y no quieren cambiar. Pero este es un tipo, ¿verdad? Del temor. Mira lo que Dios nos dice acá, sabiduría de Salomón. ¿Cuál? ¿Cuál te dije? Creo que es 16 o 17. Buscan el 17, búscale 17. O sabes que primero dame segundo Timoteo 1 y 7. Déjame buscar el que quería, porque sé que está sabiduría de Salomón 16 o 17. Pero lea eso. Este es el segundo libro de Timoteo, Ajá, capítulo 1, versículo 7. ajá. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, So, el Señor dice que Él no nos ha dado el espíritu de cobardía. Lee. sino de poder, ¿Sino de qué? de poder, Sino de poder. Lee. de amor y de dominio propio. ¿De qué? De dominio propio. Él dice, Él no nos dio el espíritu de cobardía. Mucha de nuestra gente son cobardes. Tienen miedo. La cobardía está hablando del temor, del miedo que tiene uno. ¿Pero qué? De amor, de dominio propio. Ajá, ¿pero Por- de qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, El espíritu de cobardía, sino, sino de poder, ajá, de amor y de dominio propio. de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque tenemos que poder controlar nuestro espíritu. Tenemos que poder estar bien, ok, con todo lo que tenemos que hacer. Pero el punto acá es que dice que no nos dio el espíritu de cobardía. Muchos tienen miedo a cambiar por razón de que la gente va a decir algo de ellos, o tal vez es algo completamente nuevo para uno. Ya están, como dije, a gustos a vivir y seguir como ellos quieren. Pero Dios dice que Él nos dio el espíritu de cobardía. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene ese espíritu quiere decir que no tienen el espíritu del Señor. Right? Dame eso en el libro de Isaías 26. Ok, para poder estar libres del espíritu de cobardía, para poder estar libres del espíritu de cobardía, ¿qué tenemos que hacer? Lee eso. 26. Dame versículo 3. Este es el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Ajá. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Léelo una vez más. Tú guardarás en completa paz Ajá. a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él dice que Él va a mantener uno en paz. En paz. ¿Cuál? ¿De qué? ¿Paz en qué? En el espíritu. Muchos tienen el espíritu en una manera que no lo pueden controlar, o una manera que están de miedo, o están, ¿cómo se dice? En depresión. No controlan su espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu del Señor. Pero Dios dice que Él, léelo una vez más. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él dice, Él es el que nos tiene en paz. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Porque el Espíritu de Dios se encuentra en la Biblia. Sin el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Nuestra gente no van a poder estar en paz en ellos. Siempre van a estar en preocupación. Siempre van a estar en cosas que no les va a ayudar. La mente se va a estar enfocando en cosas negativas y no positivas. Y muchas de estas cosas que se creen, que se creen que son positivas, aún así ellos que no van a entender, no van a poder superar. ¿Por qué? No estudian. ¿A dónde vamos a encontrar al Señor?
En la Biblia. En la Biblia es donde se encuentra el Señor, no en ningún otro lugar. En ningún otro lugar Él se encuentra en la Biblia. Ahora dame eso en Filipenses 3 y 7. Filipenses o Filipenses, right? Filipenses. Filipenses. Este es el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ajá. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, Espérate. Léelo una vez más. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ajá. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, Ajá. las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ajá. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, Ajá. como Como pérdida. Bien rapidito, vete a sabiduría de Salomón, porque esta seguía a sabiduría de Salomón. Esta es la que quería al principio, sabiduría de Salomón 17. Versículo 17, versículo 12. Esa es. Este es el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 17, versículo 12. Ajá. Porque el miedo no es otra cosa sino una traición de los socorros que la razón proporciona. So, mire lo que dice acá el Señor. Él dice que el temor, léelo una vez más. Porque el miedo El miedo, temor, lo mismo. Él dice el miedo, el temor, lee. no es otra cosa sino una traición de los socorros que la razón proporciona. Que los socorros que la razón proporciona. ¿Razón de qué? Cuando uno vive una vida a que ya están acostumbrados, cualquier tiempo que uno sale fuera de esa costumbre es donde llega la preocupación, es donde llega el temor. So bien les estoy enseñando, vamos, ¿verdad? Que cuando uno viene a la Biblia, a la verdad, no a la religión, pero a la Biblia y lo que está escrito, muchas de la gente no pueden entender que tienen que salir de lo que ya están acostumbrados. Pero la razón por qué no lo hacen es por el temor del cambio. Porque cuando si yo estoy ya acostumbrado a que me van a pagar el jueves, si miro que llega el jueves y no me pagan, ¿qué pasa? Me comienzo a preocupar. Me comienzo a preguntar, ¿por qué no me dieron mi dinero? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Ya estoy acostumbrado a una cosa. So igual nuestra gente, ejemplo, cuando ya están acostumbrados a la religión, cuando les estamos enseñando lo que dice la Biblia, que es diferente, contrario de lo que ya han aprendido en la religión, no quieren salir de eso. Hay un temor de la Biblia. A nuestra gente no le gusta salir de esa zona donde están a gusto, ¿verdad? Cualquier cambio es incómodo para todos, es incómodo el cambio, pero tenemos que hacerlo para salir adelante. 100%. Y eso también se incluye a nuestra gente que están en la verdad. ¿Por qué? Porque muchos, vamos a hablar de las hermanas, se ponen su vestido, se ponen su head covering, se cubren la cabeza, ¿verdad? Tienen a su esposo, sus niños, vienen al día de reposo, ¿verdad? Vienen a la escuela, guardan el día de reposo, pero después, ¿qué pasa? Cuando llega el tiempo, cuando el esposo los está corrigiendo, no pueden aceptar eso. ¿Por qué? Porque todavía están acostumbradas a ser la mujer que tiene que decir algo. Es bocona. No puede aceptar que se tiene que callar porque está acostumbrada todavía a eso. ¿Ok? So hay muchas maneras, muchas cosas que se puede usar para darles ejemplo a que nuestra gente tienen temor del cambio, porque no saben, no pueden ver lo que se les espera. Pero si están en el espíritu, si la fe lo incrementan, van a poder seguir adelante. Y vamos a tocar la fe un poquito adelante de la clase, porque parte de ese temor viene siendo no teniendo fe o la fe siendo débil. ¿Ok? Ahora, regrésate al libro de Filipenses 3 y 7. Libro de Filipenses 3 y 3. Dije 7. Sí.
Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ajá. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. So, muchos tienen miedo de poner toda su fe, todo su esfuerzo en el Señor y los labores, el trabajo que se tiene que hacer en la verdad por el trabajo, por el dinero, por algo que ellos están siguiendo que no es parte de la Biblia, no es parte del trabajo que tienen que hacer por Dios. ¿Ok? Pero aquí, ejemplo, aquí dice que, léelo una vez más. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire lo que dice acá, dice, todo lo que fue ganado a él, dice, lo tomó como pérdida por amor de Cristo. So, tenemos que tenemos que tener el esfuerzo, la fuerza, la fe, ¿ok? Para poder decir, ¿sabes qué? Esto lo puedo dejar por el amor de Cristo. So, cuando tomamos las cosas que no son de Cristo o las cosas que no nos dejan incrementar en el espíritu, es porque no tenemos el amor de Cristo. ¿Ok? Pero sigue leyendo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Ajá. mi Señor. ¿Qué versículo es? Oh, está 8. 8, ¿verdad? Sigue leyendo. Por amor del cual lo he perdido todo Ajá. y lo tengo por basura Y lo tengo por basura, lee. para ganar a Cristo Ajá. y ser hallado en él. Mire, dice, y lo tomo todo por basura. Basura. En el libro en la Biblia del King James, no usa la palabra basura, usa la palabra, ¿cómo lo puedo decir? Excremento. ¿Cómo lo digo? Ese es dung. No, excremento. Excremento. Es lo apropiado. Feces. Excremento. Sí, Excremento. sí. Usa la palabra excremento. ¿Ok? No quiero decir la palabra C-A-C-A. ¿Ok? Porque se oye feo. Pero acá dice basura. ¿Ok? Pero el punto es esto, que todo lo que tenemos en el mundo, ¿verdad? Todo lo que viene siendo un obstáculo para llegar a Cristo o crecer en el Espíritu, lo tenemos que tomar como basura. Decir, ¿sabes qué? Esta cosa no va a ser el bloqueo, el tropiezo para que yo pueda llegar al Señor, incrementar en mi entendimiento, en la sabiduría. Todo lo tenemos que poder dejar como basura, ¿ok? Dame eso en el libro de Lucas 14:28. Y pongan mucha atención a esto, hermanos y hermanas. Estamos hablando de cosas que tenemos que implementar en nuestra vida y tenemos que poder analizarnos. El mayor error que uno puede hacer es decir, no, ese no soy yo. Ese versículo no está hablando de mí porque yo hago esto, yo hago lo otro. No, ese es el mayor error que uno puede hacer. Todo versículo, toda la Biblia tenemos que poder, ¿cómo? Verla como que, ¿sabes qué? Esto es algo que yo puedo estar haciendo, que tengo que fix, tengo que arreglar. Ok, dame eso. Lucas 14:28. Este es el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Porque muchos tenemos miedo de lo que no sabemos. So, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver, tenemos que estudiar, tenemos que poder decir, ok, esta es mi meta, este es mi goal, ok, lo puedo hacer sí o no, y este es el ejemplo, lee. Lucas 14 y 28. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, Ajá, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ajá. No sea que Ok, perdón. Dice, léelo una vez más. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? So, ¿quién queriendo edificar una torre? Esa torre acá está hablando de uno mismo. Está hablando del espíritu de uno mismo. La torre es uno. ¿Ok? Eres tú, soy yo. So, ¿quién queriendo edificar la torre? Porque créanlo o no, nosotros como gente en el espíritu, en este cuerpo, somos destruidos. ¿Ok? No somos fuertes.
So ahora nosotros viniendo a la verdad, queriendo crecer en esto, ¿qué tiene que hacer? No se sienta primero y calcula los gastos ¿Ve? Ajá. a ver si No, no, tiene. no, no, no. Pon eso. Don't wait for me. Just go ahead. If it goes with it, just post it. Put it up. ¿Qué dice? Dice, no se sienta primero y ¿qué? Y calcula los Y gastos. calcula los gastos. Mire eso. Usted tiene que mirar eso y verse como usted mismo, su espíritu, su mente. Esto representa estos bricks. Ladrillos. Estos ladrillos representa uno reconstruyendo su esposa, el hombre a su esposa, la esposa al hombre, el matrimonio, reconstruyendo lo que les enseña a los hijos. ¿Ok? Eso es lo que es. So uno tiene que primero sentarse y calcular. ¿Sí qué? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Ajá. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. So uno comienza a poner la fundación, pero la fundación de uno tiene que estar basada en Cristo, no en nada más. Porque ¿qué pasa? Cuando uno comienza a edificar y no termina, la gente ahora lo miran. Mira ahí, tienen que planear todo. Lo miran y dicen, mira sabía que no iba a poder seguir adelante. Eso es lo que él enseñaba, ni él lo creía. Eso es lo que la gente va a decir. ¿Qué importa lo que diga la gente? Pero en este instante, en este ejemplo, sí importa. Porque todos se van a burlar y decir, mire, este quiso hacerlo, pero no logró. Pero para poder lograr, ¿qué tenemos que hacer? Analizar. Ver que si nos estamos dando la comida que necesita nuestro espíritu para poder elevar, ¿sí o no? Así es. Eso es algo que tenemos que siempre estar vigilando. Y siempre estar al punto, especialmente porque esto habla muchas veces hasta de nuestras propias familias. Porque uno cuando llega a esto, uno empieza a imponer o a hacer esos cambios necesarios que las escrituras nos dicen que tenemos que hacer. ¿Y qué hacemos? Queremos compartir con nuestra familia, con los primos, con los hermanos. Mira, hermano, tienes que hacer esto. Y luego dicen, no, ese está loco. Y luego, ¿qué pasa? Si ven que uno falla, ¿qué van a hacer? Esa es la burla. Mira, no que no podemos, tenemos que congregar en los sábados, no que no debemos de comprar los sábados. ¿Y qué hacen cuando regresan? Se burlan porque dicen, mire, no pudo. Y saben que, como dice acá, que uno se tiene que sentar y contar y a ver si tienen suficiente, ¿verdad? Para lograr. Cuando uno hace eso, cuando uno se prepara y analiza, va a tener menos miedo, menos temor, porque uno está enfocado, uno tiene un plan. Pero si no tienen plan y nomás hacen las cosas como sea, el minuto que pase algo contrario, algo fuera de su control, ¿qué pasa? Ahí es donde se entra el espíritu de miedo. ¿Ok? Vete a ese bien rápido. Oh, bríncate al versículo 27. Mira lo que dicen acá, lee. 14 y 27. Sí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Espérate, léelo bien. Lucas. Este es el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Ajá. Y el que no lleva su cruz Ajá. y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ve lo que dice el Señor. Dice el que no toma su cruz. Su cruz viene siendo toda la tribulación, ¿verdad? Todas las tentaciones que uno va a pasar. Pero encima de todo eso está hablando de su muerte. Uno tiene que poder dar su vida, igual que Cristo dio su vida en la cruz, igual que los discípulos también, varios de ellos fueron sepultados. Ok, uno tiene que dar su vida, ok, para poder ser un seguidor de Cristo. Eso es lo que dice. Para poder dar la vida de uno no tiene que tener miedo. No tiene que tener miedo de perder su casa, perder su dinero, perder el trabajo, perder familia, como dijo el oficial, perder hasta la esposa, ¿ok? Si la esposa no quiere seguir las leyes de Dios, ¿ok? Y mucho más, ¿ok? Vete al libro de Eclesiástico 22, no, negativo, 22 y 16.
Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 22, versículo 16. Lee. Como madero ceñido y confinado junto en un edificio, Ajá. no podrá ser desatado con agitación. Ajá. No, Así, espérate, vamos a leerlo despacio para que la gente entienda, porque muchos se confunden porque no leen. Se lo vamos a explicar. Lees otra vez. Eclesiástico 22, versículo 16. Ajá. Como madero ceñido y confinado junto a un edificio, Ajá. no podrá ser desatado con agitación. So, está hablando de un madero, ¿verdad? Por ejemplo, un árbol. Está agarrado, está tallado a un edificio con el viento o siendo agitado, no se va a caer porque está bien agarrado. Sigue leyendo. Así el corazón que es establecido por consejo Ajá. y aviso no temerá en ningún tiempo. ¿Es lo que dice? Igualmente, dice que el corazón, está hablando de la mente, de uno que está en el consejo. Quiere decir, cuando uno está buscando el consejo del liderazgo, ok, no se basa a sus pensamientos, a su depresión, a sus emociones. Cuando uno se basa en consejo, ¿qué dice? No temerá en ningún tiempo. No va a tener temor. ¿Por qué? Porque tiene, ¿cómo se dice? Tiene la ayuda. All right. Tiene el consejo que uno necesita para poder esforzar esa mente. No va a tener que tener miedo. No va a tener temor de lo que necesitan para poder sobrepasar o salir adelante del problema que pueden estar teniendo en ese momento. ¿Por qué? Porque buscan el consejo. So, cuando uno está buscando el consejo de su liderazgo, ¿ok? No del hermano o la hermana que están al mismo nivel de uno, no. Tienen que buscar el consejo en todas cosas de liderazgo. Van a estar mejor, van a estar más en paz. ¿Por qué? Van a poder ver la manera o el camino que van a tener que caminar. Las cosas son más claras porque están agarrando consejo de hombres, de hermanos que han pasado por lo mismo. ¿Entienden? La fundación está fuerte, ¿verdad? Del Sí, principio. claro. La fundación de uno se está estabilizando o está estableciendo en algo más fuerte, en algo más concreto. Sigue leyendo. Un corazón establecido sobre un pensamiento de entendimiento es como un buen enlucido en la pared de una galería. Porque va a estar ¿qué? Cuando uno va a una galería y hay plaster, ¿cómo dijo allí? Una pared, un buen enlucido Ajá. en la pared de una galería. De una galería. Así, mira, bien bonito. Está hablando de la mente, el espíritu, el entendimiento de uno. Va a saber, va a tener sabiduría, va a saber, va a poder usar las cosas buenas. Pero sigue leyendo. Una estaca fijada en un lugar alto nunca estará en contra del viento. Ajá. Así un corazón temeroso en la imaginación de un necio. No. Read. Así un corazón temeroso en la imaginación de un necio no puede estar en contra de ningún miedo. I'm sorry, léelo una vez más. Una estaca fijada en un lugar alto Ajá. nunca estará en contra del viento. ¿Por qué? Esa estaca no va a poder contra el viento. El viento lo va a soplar, lo va a quitar. El viento está fuerte. Dice, nunca va a estar ahí contra el viento, pero igualmente, ¿qué cosa lee? Así, un corazón temeroso en la imaginación de un necio. So, cuando uno tiene el corazón, la mente en temor, ok, él dice, está hablando del necio, está hablando del que comete pecado. Si uno que está comiendo pecado está en el temor, que dice, no puede estar en contra de ningún miedo. so, el miedo, ¿qué quiere decir? Que no va a poder sobrepasar. Este miedo lo va a ¿qué? Conquistar, ok. Siempre va a caer esta persona. So, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enforzar este espíritu, la mente que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Con qué? Con la Biblia. La Biblia nos va a ayudar en toda manera
que uno necesita para poder salir adelante, right? Y con el consejo, ¿verdad? Que Ujú. usan nuestros, porque muchos de nosotros pensamos, yo conozco esa escritura, sé cómo aplicarla, pero no sabemos exactamente a más a fondo el consejo que nos puede dar nuestro liderazgo, más preciso. Tenemos que ir para recibirlo. Ok. Y saben que uno, ¿qué dice? Uno tiene temor de cosas que no pueden controlar. Ok. Si las cosas están fuera de su control, ¿por qué se preocupan? Ok. Si no puedes hacer nada por eso, ¿para qué preocuparse? Ok. Dame eso en el libro de Mateo 6:34. Porque ese es otro temor que tiene la gente. Nuestra gente tiene temor en cosas que no pueden controlar. Están fuera de su alcance. Ok, dame eso, Mateo 6:34. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, Ajá, porque el día de mañana traerá su afán. ajá. Basta cada día su propio mal. ¿Ve lo que dice? Léelo una vez más. Así que no os afanéis por el día de Él mañana. dice, no te afanes, no te preocupes, no estés en los pensamientos, no tengas en mente las cosas de mañana. Yo no puedo hacer, no puedo controlar lo que está pasando mañana. Ok, la única cosa que yo puedo hacer es controlar lo que estoy haciendo ahorita. Lo que hago ahorita sí va a afectar lo que está mañana, pero no puedo controlar lo de mañana. Solo puedo controlar lo que estoy haciendo ahorita. Sigue leyendo. Porque el día de mañana traerá su afán. Ajá, ¿por qué? Preocúpate de lo de hoy, porque mañana van a pasar otras cosas. Mañana te tienes que preocupar lo de mañana. So, hoy preocúpate nomás de hoy. ¿Para qué preocuparte de mañana si está fuera de tu control? ¿Ok? Lee. Basta a cada día su propio mal. Ajá. Dice, basta de cada día su propio mal. Cada día, ¿sabe qué? Tienes que lidiar con una cosa a la otra. So, ¿para qué ponerte más angustia? ¿Para qué ponerte más trabajo si no puedes hacer nada de eso? Está bueno porque lo piensas y dices, no te preocupes por lo que va a pasar mañana. Mañana te doy más problemas porque te preocupes. Exacto, exacto. El Señor te está diciendo eso, man. Mañana nos va a dar más y es así. La vida está llena de mucho trabajo. Ajá, no, mucho trabajo. Dame eso. Bríncate el libro de Hebreos 13:5. Dame eso en Hebreos 13:5. Este es el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Léelo una vez más. Sean vuestras costumbres sin avaricia, Ajá. contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé Ajá. ni te dejaré. El Señor dice, Él no nos va a desamparar, ¿ok? Muchas de las veces decimos, mira, tengo esto, tengo aquello, no tengo esto, no tengo aquello. Dios dice, Él no nos desampara. Si estamos en el Señor, Él no nos va a desamparar. Él no quiere decir que va a hacer que caiga $1,000,000 del cielo. Él no dice eso, pero Él sí nos va a dar las cosas que necesitamos. Él sí nos va a dar las cosas que nos va a poder ayudar a salir adelante. Léelo una vez más. Me gusta lo que dice allí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, Sin avaricia, lee. contentos con lo que tenéis ahora. Él dice, tenés que estar contento con lo que tienes ahora. Muchos quieren más de lo que necesitan. ¿Ok? ¿Para qué tener $1,000,000 si puedes con que te paguen los 70,000 al año? ¿Ok? Tal vez tú ganando 100,000, ¿ok? Porque ¿cuál es el average? El average es como 50,000, Como si ¿verdad? bueno, y eso es un poco alto, 50, 60, sí. So, el porcentaje más o menos que uno gana es de 50 a 60,000. Y uno dice, damn, apenas puedo con 50,000 al año. Estamos hablando el año, lo que uno gana al año.
¿ok? Pero si Dios te diera 80, nomás 80, vamos a decir 100,000, ya uno ya se cree la gran cosa, uno ya se olvida del Señor. So, muchas de las veces el Dios no nos da más de lo que necesitamos o más de lo que podemos controlar. ¿Por qué? Puede ser que nos dejemos de Él. Pero por eso Él dice que tenemos que estar contentos con lo que ya tenemos. Lee. No te desampararé, ni te dejaré. Ajá. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, Ajá. no temeré lo que me pueda hacer no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ok? So, no tenemos que tener temor en lo que el hombre nos haga. ¿Ok? Porque el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Y si es muerte, bueno, muerte vamos a agarrar. ¿Y qué importa? El hombre puede matar la carne, este cuerpo, pero Dios es el que mata el espíritu. So, en esta vida ahorita tenemos que vivir en una manera donde Dios no nos vaya a traer ese juicio, o que cuando regrese. Dame eso en el libro, terminaste el versículo 6, ¿verdad? Sí, Ok. Dame eso en el libro de Salmos 56 y 11. Salmos 56 y 11. este es el libro de Salmos, capítulo 56 y versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué dice? En Dios he confiado, no temeré. So, cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, Él dice, ¿no qué? No temeré. No vamos a tener temor. Pero por eso tenemos que tener nuestra confianza en Dios, no en las cosas del mundo, no en el dinero, no en el trabajo, no en el pastor, no en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y si confiamos en el Señor, ¿sabe lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar cumpliendo con su palabra. Es fácil que uno diga, Señor, yo confío en ti. Señor, ayúdame. Señor, te amo. Señor, te quiero. Bla, bla, bla. Pero no aplican para comprobar su confianza en Él. La confianza en Él es uno confiando en la Biblia, porque Dios se encuentra en la Biblia, ¿sí o no? Yes. El Señor nos dice, Cristo, la Biblia está escrita de mí, en ella estoy, allí me encontrarás. ¿Ok? So, tenemos que confiar en todo de lo que está escrito en esta Biblia para nosotros comprobar esa confianza. So, cuando confiamos en Él, léelo una vez más. En Dios he confiado, Ajá. no temeré. No vamos a temer, no va a haber temor de nada, de lo que nos suceda en esta vida. No estoy diciendo que los hombres que vamos a ser torpes y tontos y no vamos a tener control de nuestra vida y tratar de superar, pero no hay que poner esas cosas sobre el Señor. El Señor siempre es primero, ¿ok? Dame eso en Efesios 6. Efesios 6. So, ¿qué tenemos que hacer durante esta vida? Porque estamos en una guerra, hermanos y hermanas. So, tenemos que esforzarnos, tenemos que fortalecer nuestro espíritu para poder sobrepasar, ok, todo mal que venga hacia nosotros. Lee eso. Versículo 10. Vamos a comenzar en el 13. Este es el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios Ajá. para que podáis resistir en el día malo. Dice, tomar la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Ajá. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, cuando llegue el día malo, ¿ok? Y para cuando llegue el día, vas a estar firme. So, ¿de qué está hablando acá? El día malo está hablando de los días de tus tentaciones, ¿ok? Cuando seas tentado, ¿ok? Los días cuando estés pasando por tribulación. Y todos vamos a pasar por estos días, por esa tribulación, esas tentaciones, ¿ok? Pero Él dice, ponte toda la armadura. ¿Cuál es la armadura? La Biblia. La Biblia del Señor está la armadura. Porque en esta Biblia nos dice todo lo que tenemos que hacer. Si estamos bajo depresión, Él nos dice que tenemos que hacer.
¿ok? Si necesitamos ayuda financiera, right? En la congregación, ¿qué nos dice? La congregación le puede ayudar a uno, pero si tú estuviste dando también la ayuda a tus, ¿cómo se dice? Las Limosna, limosnas. limosna. Quiero asegurarme de no decir diezmo porque Sí. porque no es diezmo, ¿ok? So, cuando tú estás cuando tú estás en un tiempo de ayuda, vamos a poder ver, ok, el hermano también dio para que otros fueran ayudados. En ese tiempo, bam, la iglesia, la congregación te va a poder ayudar, ok. Pero lee una vez más. Por tanto, toma toda la armadura de Dios Ajá. para que podáis resistir en el día malo. El día malo, el día de tus tentaciones, lee. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, está hablando cuando regrese Cristo. Ok, cuando hayas pasado por todo eso, tú te encuentres firme y recto. Ok, que no hayas caído. Dame eso bien rapidito en Eclesiástico 2. Porque todos vamos a tener que pasar por estas tentaciones. Si tú vienes a servir al Señor, tienes que prepararte por estas tentaciones y no tener temor. Lee eso. Este es el libro de Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Mi hijo, si vienes a servir al Señor, Ajá. prepara tu alma para la ¿Lee tentación. lo que dice? Dios dice, si tú vienes a servirme, tienes que preparar tu alma para la tentación. Lee. Pon tu corazón correctamente Ajá. y soporta constantemente. Y soporta, ¿qué? Tus tentaciones, tus tribulaciones. Él dice, ponte firme, ponte fuerte, no tengas miedo. Pero él dijo, prepárate. ¿Por qué él nos dijo que nos preparemos? Porque van a venir. ¿Para qué nos va a decir que nos preparemos si no van a venir? No, nos tenemos que preparar porque sí van a venir esos días. Lee. Y no hagas prisa en los tiempos malos. ¿Eh? Él dice, no hagas prisa. Quiere decir que no tengas miedo y te vayas. No caigas. No vayas a fallar en los días malos. Regresa a donde estaba. Sigue leyendo. Terminamos en 13, sigue en el 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ajá. Y vestidos con la coraza de justicia. Ajá. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que tener el evangelio de la paz del Señor. Lee. Sobre todo. Y encima de todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿el qué? El escudo de la fe. La fe. La fe es tu fe. La fe de uno es lo que le va a ayudar a uno sobrepasar muchos de estos días malos que vamos a pasar. Muchas de estas tribulaciones y tentaciones. La fe de uno. Sin la fe somos débiles. La fe es bien importante para poder salir adelante. Lee. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ve lo que dice? Con la fe de uno va a poder apagar todos los ¿qué? Los dardos. Los dardos. ¿De qué? De fuego del maligno. Del maligno, del mal, pecado. ¿Ok? Porque estamos, mira hermanos, nosotros que venimos a servir a Dios, vamos a ser tentados 1000 veces más. ¿Por qué? Satanás, el diablo nos quiere sacar de esto. ¿Ok? Quiere perder. ¿Y sabe qué más? No nomás Satanás, él no nomás no lo está haciendo por cualquier cosa. Porque el Señor también quiere ver que vamos a quedarnos, ¿cómo se dice? Firmes por Él. Él quiere ver que no nos vamos a fallar, que no nos vamos a dar por vencido. ¿Ok? Como ejemplo, Él hizo con el profeta Job. ¿Ok? Dame eso en el libro de Proverbios 24 y 10. La fe. ¿Qué pasa con la fe de uno? Si uno cae de su fe, mire lo que nos dice Dios de la fe de uno. Lee. Este es el libro de Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Léelo una vez más. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Damn.
No me gusta como dicen la Reina Valera, pero léelo una vez más, lo vamos a sacar. Si 24 y 10. 24, Proverbios capítulo 24, versículo 10. Ajá. Si fueres flojo Si fueres flojo, ¿en qué? en el día de trabajo, Ajá. tu fuerza será reducida. Tu fuerza será reducida. ¿Ok? Vete al libro de Lucas 17 y 5. Nuestra fe y nuestra fuerza va a ser reducida. La fe de uno viene con la fuerza de uno. Para esforzarte, para ser más fuerte y la fe engrandecer, ¿qué tenemos que hacer? Lee eso. Este es el libro de Lucas capítulo 17, versículo 5. Ajá. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué? Aumentanos la fe. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nos aumente la fe. Muchos de nosotros no le pedimos eso. Le pedimos dinero, le pedimos trabajo, le pedimos esposa, ¿ok? Le pedimos todo lo que no necesitamos, más lo que nuestro espíritu necesita, nuestra fe, engrandecer y ser más fuerte, eso no. Le tenemos que pedir al Señor que nuestra fe sea más fuerte. Los discípulos le pidieron eso al Señor. ¿Por qué no nosotros? ¿Ok? Ejemplo, dame eso en Marcos capítulo 9. Comienza versículo 16. Este es el libro de Marcos capítulo 9 y versículo 16. Ajá. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Este hombre le trajo su hijo a los discípulos para que lo curaran, ¿verdad? Ok. Sigue leyendo. Y llegó Cristo y él vio la multitud. Sigue leyendo. El cual, donde quiera que le toma, le sacude. Ajá. Y echa en espumarajos y cruje los dientes. Él estaba, su hijo estaba, ¿cuál es esa palabra? Endemoniado. There you go. Esa es la palabra que usan, ¿verdad? Endemoniado. Tenía poseído. Poseído, there you go. Esa es la palabra. Poseído. Tenía espíritu que lo hacía de esta manera. Lee. Y se va secando. Ajá. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Ve lo que pasó? Él los trajo a los discípulos estaban curando a la gente, pero a este espíritu, a este muchacho, no lo podía curar. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver, sigue leyendo. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Ajá, ¿qué? Oh generación incrédula. Él les llamó generación incrédula, quiere decir sin fe. Generación sin creer. Su fe estaba baja, no creían. Lee. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ajá. Traédmelo. Ok, bríncate a versículo 23. Versículo 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Ajá, él le dijo, léelo una vez más. Jesús le dijo. Jesús le respondió, lee. Si puedes creer, al que cree todo le es Él posible. dice, si tú crees y al que cree todo es posible. Él dijo a este hombre, si tú crees, tu hijo va a ser sanado. ¿Ok? Y y después dijo, el que cree todo es posible. Todo es posible en Cristo. Si uno es homosexual, si su fe está grande, está fuerte, ¿sabe qué? Uno puede dejar de ser homosexual. Si una mujer es prostituta, puede dejar de ser de prostituta. Nomás tiene que tener esa fe, creer en Cristo que Él les puede quitar este espíritu. Si una mujer no sabe tratar al esposo como el Señor, como Cristo en la casa, incrementando su fe, sabe que ella puede dejar ese espíritu que no la deja ser esa mujer que tiene que ser respetuosa en la casa. ¿Ok? Lee. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ¿Qué le dijo? creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué le dijo? Ayuda mi incredulidad. Él le dijo, yo creo,
pero todavía tienes que ayudarme ¿en qué? Incredulidad. Incredulidad. So él creía, pero su fe, su creencia estaba bien baja. Él necesitaba que el Señor le incrementara su fe. ¿Ok? Pero ¿qué hizo este hermano? Y cuando No, Jesús, no, 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 no. ¿Qué es lo que hizo? Él aceptó y él lo dijo. Muchas de nuestra gente tienen su orgullo tan grande que no pueden decir que es la fe de uno. No, yo lo puedo hacer. Eso es lo que dice. No, yo lo puedo hacer. No, no eres tú. Es el Señor por la fe que Él te da, que Él te incrementa por tu creencia. So, si tú crees en Él y tú le pides, Él te va a incrementar la fe. Y es lo que todos necesitamos. Todos necesitamos que nuestra fe se incremente, ¿ok? Porque muchos de nuestros hermanos, su esposa se les quiere ir de la casa, quieren el divorcio y con eso caen. Tenemos hermanos que con su fe, ¿saben lo que han hecho? Han dicho, ¿sabe qué? Tu mujer, tú no crees en Dios, tú no quieres guardar los mandamientos, vete pues. Pero muchos caen negative, muchos caen por la mujer. por la Muchos falta de fe, por la falta de fe. Muchos caen por los hijos. ¿Ok? Muchos caen por el trabajo. Muchos caen por el dinero. ¿Por qué? Porque no tienen fe. So, ¿qué tienen que hacer? Pedirle al Señor que le incrementen la fe. ¿Ok? Dame eso en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. este es el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espérate, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchos dicen, es imposible, difícil, no puedo. Aquí dice que Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Y esto también se va a ustedes cristianos, católicos, religiosos, que dicen, no, es imposible ser perfecto. No se pueden guardar todos los mandamientos. Pero aquí Dios dice, todo se puede en Cristo. So, si ellos dicen que no pueden, que es imposible, quiere decir que no tienen a Cristo. No lo conocen. Léelo una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Todo. ¿Ok? Porque Cristo fortalece a uno. So, si uno está débil, si uno no puede o se dudan, ¿ok? Por el temor, ese es temor, ¿ok? ¿Qué pasa? Es que no tienen a Cristo. Dame eso. Dame eso bien rapidito, Romanos 15:4. Porque dice que Cristo nos fortalece. ¿De qué manera? Lee eso, Romanos 15:4. Este es el libro de Romanos capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron Ajá. a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras Ajá. tengamos esperanza. Tenemos esperanza. Vamos a tener fe. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia nos da esa consolación. ¿Ok? Nos da esa fuerza que necesitamos para salir adelante. Nuestra fe se incrementa. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, toda la Biblia, para que así nuestra fe y nuestro espíritu se va incrementando. ¿Ok? Sin la Biblia no se puede, hermanos. ¿Ok? Uno puede ir a la iglesia todos los domingos, pero la iglesia no le va a ayudar a uno. La Biblia es lo que tiene el espíritu, ajá. La iglesia, de acuerdo a la Biblia, es la gente. La iglesia no es un lugar. Uno va a aprender más leyendo la Biblia que yendo a ese edificio que le llaman iglesia todos los domingos, que se encuentra pura perversión de la doctrina de Dios. ¿Ok? Dame eso en el libro de Efesios 4:22. Para poder cambiar, para poder ser esforzado, para que el espíritu y la fe de uno crezca, tenemos que renovarnos. Pero muchos tienen el miedo de esa renovación. ¿Ok? Lee eso.
Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre Ajá. que está viciado conforme a los deseos engañosos Ajá. y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos en el espíritu de la mente. Tenemos que hacer eso. La mente de uno tiene que cambiar. Hay un espíritu que viene con eso. Hemos sido endoctrinados con cosas del mundo que como nos pudre el alma. Ok, pero sigue leyendo. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Ve? Tenemos que ser un nuevo hombre. ¿Ok? Dice vestidos del nuevo hombre. ¿De qué está hablando? Comenzando con la mente. Todo de la mente tiene que cambiar. Cuando cambia la mente, nuestras acciones cambian y ahora somos un nuevo hombre. Lee. Creado según Dios, ¿Ah? en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué versículo es ese? Era el versículo 24. Ajá. Léelo. No, léelo una vez más. Y vestidos del nuevo hombre, Ajá. creado según Dios, Creado según Dios, lee. en la justicia y santidad de la verdad. Somos creados en Cristo, somos renovados, somos nuevos cuando estamos creados, santificados por el Señor. Pero lee versículo 20 bien rapidito. Efesios capítulo 4 y versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No, mire lo que dice, más ustedes no han conocido a Cristo, porque ¿qué? No hemos renovado, no hemos nacido en el nombre nuevo, en el espíritu de la mente. ¿Por qué? Lee versículo 19. Versículo 19. Ajá. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, A un pecado de lascivia, lee. para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza, lee. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Cuando estamos en pecado, hermanos, no conocen a Cristo. Cuando seguimos leyendo versículo 21, 22, 23, 24, 25, cuando nos habla del hombre renovado en el espíritu de la mente, es cuando comenzamos a creer y conocer a Cristo. ¿Por qué? El Señor nos está dando la fortaleza. ¿Ok? Y no continuar en el viejo hombre, en los mismos pecados que estaban haciendo. Eso quiere decir que la gracia no te da permiso para seguir en ese estado de vida. De ninguna manera. Dame eso en Hebreos 12:1. Ajá. Pero ¿qué pasa? Nuestra gente de tan débil que somos, que son en la fe, ¿ok? Y en el espíritu y en el temor de nacer de nuevo, se dan por vencido en el pecado. Lee eso. Este es el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. 1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, Ajá. despojémonos de todo peso. ¿De todo qué? De todo peso. Ajá. Y del pecado que nos asedia. ¿Ves lo que dice? Tenemos que despojarnos, deshacernos, dejar de todo pecado, todo peso. El pecado es un peso, hermanos y hermanas. Eso es lo que no nos deja superar. Muchos no lo miran como esa manera. Muchos lo miran el pecado como algo rico, algo que disfrutan. No, pero no pueden ver en el espíritu. Es algo que nos presiona. Porque eso es lo que nos hace débil. Lee. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ve lo que dice, y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que ver hacia adelante, hacia el futuro, hacia el punto final que queremos llegar, que es que al reino. Y esta es ¿una qué? Una carrera. Esta es una carrera, ¿ok? Y tenemos que correr con paciencia. ¿Por qué? Como les dijimos hace rato, van a haber varias tribulaciones. Y tenemos que poder sobrepasar todo esto. No queremos tropezar. No queremos tropezar por el pecado que está enfrente de uno. ¿Ok?
Vete al libro de 1 Pedro 1:24. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Ajá. Porque toda carne es como hierba. Dice, toda carne es como hierba, porque ¿qué? Lee. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Ajá. La hierba se seca y la flor se cae. Ajá. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire lo que nos está diciendo acá. Aquí nos está explicando cómo esta vida, este mundo es temporal, no existe para siempre. Léelo una vez más. Toda carne es como hierba. Dice que la carne, está hablando del hombre, del ser humano. Dice que el hombre, ser humano, es como la hierba. La hierba, lee. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Ajá. La hierba se seca. ¿La qué? La hierba se seca. Acuérdese, él comparó al hombre como una hierba. So él dice que la hierba se seca, lee. Y la flor se cae. Y la flor se cae, muere. Todos vamos a morir, lee. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Son nosotros que estamos en este mundo, todo lo que tenemos, todo lo que existe, ¿qué pasa? El Señor dice que va a pasar. Eso, lo que existe en este mundo no va a aparecer para siempre. Lo único que va a permanecer para siempre es que La palabra del Señor permanece para siempre. dice la palabra del Señor es lo único que permanece para siempre. ¿Ok? So, para que nosotros podamos permanecer con el Señor en el día, ¿ok? En el reino, tenemos que estar en su palabra. ¿Ok? Bríncate el libro de Efesios 4. Oh, perdón. ¿Cuál te pedí? 1 Pedro, ¿verdad? Y dos. Dame eso en 2 Corintios 6 y 17. 2 Corintios 6 y 17. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, Ajá, y no toquéis lo inmundo, ajá. y yo os recibiré. ¿Ve lo que dijo Dios? Dice, Él nos tenemos que apartar. Léelo una vez más. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, Ajá. y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ajá, lee. Y seré para vosotros padre, Ajá. y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ve lo que dijo el Señor? Bríncate el libro de Efesios 4 y 17. Libro de Efesios 4 y 17. Efesios 4 y versículo 17. Perdón, bríncate a 2 Corintios 5 y 17. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Lee. De modo que si alguno está en Cristo, Ajá. nueva criatura es. ¿Ve lo que dijo? Lee. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. So, el Señor dice, estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Todo pasado está viejo, todo viejo pasado, somos hombres nuevos. So, si estamos en Cristo, vamos a poder ser una persona nueva. Dios, el Señor nos perdona de lo que hemos hecho. ¿Ok? Uno puede cambiar, hermanos. Si una persona tenía rencor, odio, si aceptan al Señor y siguen la doctrina de la Biblia, la doctrina que nos ha dejado, que es en guardar los mandamientos, todo lo viejo ha pasado. Él se olvida de eso, nos perdona. Pero si no están en Cristo, no van a poder salir adelante, seguir. ¿Ok? Bríncate al libro de Efesios 4 y 17. Este es el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Ajá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles Ajá. que andan en la vanidad de su mente. Es lo que dice, que no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de la mente, en lo que no sirve, en lo que no beneficia. Lee. Teniendo el entendimiento entenebrecido, Ajá. ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, Ajá. por la dureza de su corazón, Lee. los cuales,
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lee. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ve, porque estábamos en el pecado, como le estábamos leyendo hace rato. Como estamos en el pecado, nuestra mente ha sido endurecida y no hemos conocido a Cristo. Bríncate a Romanos 6 y 4. Romanos 6 y 4. Este es el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4. Ajá. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves lo que dice? Tenemos que andar en vida nueva. Como Cristo fue sepultado y renació, así tenemos que nosotros estar como en vida nueva. Léelo una vez más. Porque somos sepultados juntamente con Él. En el Espíritu, dice, somos sepultados juntamente con Él en el Espíritu, pero también últimamente va a ser literal, pero estamos sepultados con Él, Juntamente con Él para muerte por el bautismo, Ajá. a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué dijo? Así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros tenemos que andar en vida nueva. Todo de uno tiene que cambiar. Dame el libro del 1 Pedro 5 y 7. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Con este vamos a terminar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Ajá. porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dijo Dios? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, toda preocupación, toda duda, ¿ok? Todo temor, tenemos que ponerla en Él. ¿Porque Él qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ajá. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Hay más? Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿El quién? Nuestro adversario, el diablo, Ajá. como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso tenemos que poner nuestra fe en Cristo, man. Porque el diablo siempre está buscando cómo destruirnos. Tenemos que entender que tenemos una gran pelea frente de nosotros. ¿Ok? Uno en su mismo personal, uno en el hogar con su esposa, con los hijos, ¿ok? Uno en la congregación, ¿ok? Tenemos que ver que hay una gran pelea, pero la única manera que podemos sobrepasar es que si estamos en Cristo, nos alejamos de todo temor y incrementamos en nuestra fe. Dame una vez más 2 Timoteo 1 y 7. 2 Timoteo 1 y 7 y con este terminamos. Este es el segundo libro de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Ajá. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿Sino de qué? sino de poder, Ajá. de amor y de dominio propio. Él nos dio espíritu de poder, amor y de dominio propio. ¿Hay más? Todo. Es todo. Ok. So, espero, hermanos y hermanas, que con esto pudieron agarrar algo en el espíritu. Asegúrense de estudiar y acuérdense de compartir todas estas clases en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, right? En todos los demás. Ok. So, con eso los dejamos. Shalom. Que Altísimo Cristo los bendiga. Shalom.